Salam aleikum, en sala. Les habla el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga en un video sumamente interesante. Lo que voy a hablar aquí es masacote gordo, papá. Vamos a hablar del fundamento de Guatariamba. No voy a entrar a hablar de este fundamento de cómo en la Rama Chamalonga trabajamos con Guatariamba, Cabo de Guerra, Cabo Ronda. Le llamamos Guatariamba. Es un fundamento para cocotear, para pelear con cualquier enemigo. Pero distintas ramas del palo trabajan con Guatariamba de muchas formas. Incluso algunas ramas no le llaman Guatariamba, le llaman Cabo Ronda, le llaman Cabo de Guerra. Es un fundamento para dominar y vencer a los enemigos. Pero no voy a entrar cómo nosotros trabajamos con Guatariamba en esta rama. Porque eso es un secreto que nosotros tenemos acá guardado. Pero quien quiera construir un fundamento de Guatariamba, pues tiene que saber estas cosas que yo voy a hablar. La entidad que vive en ese fundamento, cuando se va a buscar una espiritualidad, no puede ser cualquier bobolón. No puede ser un espíritu que murió de fentanilo. No puede ser un tipo que fue un vago por muchos años, que no dio un tajo ni en defensa propia. Un tipo ocioso. Un tipo que tenía mala vida. No puede ser el que esté metido allí, en esa prenda de Guatariamba. Estamos hablando de un espíritu que en su vida material estuvo envuelto en algún tipo de trabajo de seguridad. Usualmente el fundamento de Guatariamba se monta una espiritualidad de un policía o de algún agente de servicio público o militar. Pero antes de entrar en esto quería hablar varias cosas. El sincretismo de Guatariamba es San Norberto en el catolicismo. En la santería se le llama la contraparte de Guatariamba sería Ochosi. Hay ramas del palo que tienen una mezcla. No sabe distinguir entre Guatariamba y Ochosi. Tienen como un enredo ahí existencial. Y son dos espiritualidades distintas. Incluso cuando en la santería usted va a construir el Eguá, Ogún y Ochosi. Pero aquí hay gente que viene y te da un Ochosi y dice que es Guatariamba, o que es Cabo de Guerra, o que es Cabo Ronda, y no es nada de eso. Es un invento que hizo la persona ahí. El famoso palo cruzado. Este tema es interesante, a mí me fascina. El fundamento de Guatariamba es un fundamento de los pocos construidos en el palo, y eso lo sabe la gente, los ganguleros, quimbiceros de la vida. La gente que está en el palo sabe que este tipo de fundamento no se encuentra por ahí. Hay que saberlo montar. Entonces, a Guatariamba también se le llama vence batalla. Tengo mi libreta aquí para que no se me quede en un solo detalle. ¿Para qué utilizamos a Guatariamba? Guatariamba lo utilizamos para justicia rápida. Y en las prácticas del palo, los monazos, los
la gente que sabe de esto, nosotros podemos utilizar la espiritualidad de Sarabanda con la de Guatariamba, las energías de estos dos fundamentos para lograr un cambio o trabajar una situación que se nos solicite. Había tatanquis y malongo que utilizaban la fuerza de Sarabanda y la fuerza de Guatariamba, o cabo de guerra, o cabo ronda, como usted le quiere llamar, o vence batalla. No importa cómo usted le llame. ¿Por qué? Porque hay cosas que necesitan reforzamiento energético para poder trabajar con eso. Reforzamiento energético y espiritual. La rama chamalonga, como trabaja con Guatariamba, no va a haber nada en las redes que hable cómo nosotros trabajamos la vaina, como dicen los dominicanos. Aquí trabajamos con Guatariamba, usted no se imagina cómo nosotros trabajamos. Y eso se lo dejo a la imaginación. Hay una dinámica que se está dando que quieren montar cabo ronda, vence batalla. A veces le llaman saca empeño, también le llaman así. Cabo de guerra. Entonces, gente irresponsable, gente que hace imprudencias, porque eso es imprudencia. Jamás usted va a ver de este servidor, primero porque tiene un familiar, el tío, el hermano de mi señora madre, murió en la guerra de Corea. Usted jamás me va a ver a mí metiéndome en un cementerio militar haciendo cosas, porque yo respeto los cementerios públicos y los cementerios militares. Practicantes del paro han ido presos y hay leyes fuertes del gobierno federal con respecto a los cementerios federales. Usted no puede profanar un cementerio federal, y específicamente de personas que murieron en campo de batalla. Usted tiene que respetar eso. Usted tiene que respetar a esos militares que murieron en la guerra. Y eso implica que usted no puede profanar. Y eso es un delito federal serio. Y se han llevado gente enredada en esto. Para montar un cabo de guerra. Para montar un guatariamba. Para montar un sacaempeño. Porque hay distintos nombres que le llaman a la prenda. Para montar un fundamento. Así que el que hace eso, pues usted sabe que no tiene el conocimiento de invocar entidades espirituales. En mi familia yo tengo un cabo ronda. Mi tío murió en la guerra de Corea, condecorado. Y le voy a contar este testimonio, porque mi señora madre me lo contó y yo me acuerdo de ese testimonio, que mami no mentía. Mi señora madre, cuando te decía algo, era una persona de gran espiritualidad, y mami me contó esta historia en los años 70, cuando el hipódromo, el comandante estaba en la avenida 65 Infantería. Mi tía, mi prima hermano, estaban mis tíos, los hermanos, el hermano de mi papá se casó con la hermana de mi mamá. Eran los primos hermanos, imagínate.
Mi primo, que es mayor que yo, que ya, y fue militar también, y ya no está en este plan. Cuando era pequeño, que fue el hijo único que tuvo mis tíos, mi primo estaba en una funeraria cerca de la 65 Infantería y él se escapó de las manos de mi tía y paró en plena avenida 65 Infantería en Carolina. Y todo el mundo decía que, o sea, cuando vieron esa situación decían, vamos a perder al nene aquí. Y de momento de nadie esperaba eso. Su testimonio que mi mamá lo dijo, yo lo grabé hace muchos años, pero no sé dónde tengo la grabación. Que le impactó mucho el hermano mío mayor, que también desencarnó, lo escuchó. Salió de la nada un militar. Mi mamá lo identificó y sabía que era su hermano, que murió en la guerra de Corea. Que lo agarró por las manos a mi primo y lo llevó de nuevo a la área donde estaba mi tía. Y mi mamá me contó esa historia como una hazaña de fe. ¿Cuántos espíritus desencarnados que usted no tiene que profanar en una tumba? Que fueron militares de Estados Unidos. Gente que dio su vida por la nación. Están disponibles para ayudarte a ti. Usted no sabe las anécdotas que hay por ahí de veteranos fallecidos de la guerra de Vietnam, Corea, que de forma espiritual han salvado vidas. Y usted puede hacer los testimonios con las viudas y con los hijos de esos militares y usted va a recibir unos testimonios hermosos. Entonces lo más descarado que tú puedes hacer es profanar una tumba de un militar del gobierno de los Estados Unidos o de cualquier nación. O sea, usted tiene que respetar a los militares, sea de la nación que sea. Un tata en Quisimalongo, un palero, que haga una profanación de tumba de un militar, le deben meter 30 años en la cárcel, lo mínimo. Los militares caídos en batalla se respetan. Mi tío murió en la guerra de Corea y le dieron todas las condecoraciones que usted se puede imaginar. Eso es un cabo de guerra de verdad. Yo no tengo que... Yo llamo, porque mi mamá llamaba a su hermano, lo llamaba. Y le respondía. Así que yo tengo un cabo de guerra ya de entrada por corriente familiar. Yo no tengo que estar inventando en un cementerio, metiéndome a buscar a ver qué me voy a llevar. Yo tengo un cabo de guerra en mi familia. Tengo un saque empeño, como usted le quiera llamar. Y si fundamental está ahí. Siempre ha sacado la cara por la familia. Pero siempre hay gente ciega de la familia de uno que no ve esas cosas, pero yo. Esto es un video, no es para todo el mundo. No hay que profanar ninguna tumba para buscar un cabo de guerra. ¿Sabe la cantidad de veteranos y de gente militar, de gente de seguridad pública, policías, agentes que fallecieron? Yo tengo un primo que falleció en cumplimiento de su deber, policía, que están ahí, porque yo sé que esos seres están ahí y que tú puedes pedir una colaboración y ellos te van a ayudar, porque ese espíritu, él fue militar también, estuvo en el ejército. Mire, yo tengo que hablar estas cosas así
Porque lamentablemente hay payasos en las redes haciendo cosas que no tienen que hacer. Tú tienes que respetar esas espiritualidades que viven, que cuando estaban en materia, si tú tienes las libertades que tienes ahora, es por esa gente que dio su sangre en los campos coreanos, en Vietnam, en Kuwait. Usted tiene que respetar los cementerios militares y dejarse de esas payasadas. Si usted no sabe invocar muertos, usted no sabe llamar seres, no se meta a hacer el payaso en las redes sobre esto. Y estoy hablando de forma general, porque ya ha habido situaciones. No estoy hablando de nadie en general. Estoy hablando, ¿sabe? No estoy hablando de una persona específica. Estoy hablando en general. Porque yo he hablado aquí que hay más muertos afuera que en el cementerio. Tú sabes la cantidad de espíritus que fueron militares, que usted los puede invocar. Puede hacer una reunión espiritual, llamarlo, y invocarlo y pedirle su asistencia espiritual, sin tener que tocar ningún cementerio. El que lo hace es que son gente que ignorantes completamente. Y se buscan un problema. Se buscan 20, 25 años en una cárcel. Por bobos, por bobolones que no saben que esas cosas no se pueden hacer. Vamos a hablar sobre el fundamento de Guatariamba, Cabo Ronda, Vence Batalla, Cabo de Guerra, como usted le quiera llamar. Este tipo de fundamentos son... Usted está en peligro inminente. Ese tipo de fundamento lo puede ayudar. Tiene amenazas de muerte, tiene amenazas de que lo quieren agredir, que le quieren hacer daño. Si usted quiere seguridad, ese es el tipo de fundamento que usted tiene que tener en su casa. En otras tradiciones se le llamaba palo fuerte, a Guatariamba. Pero Guatariamba no es Ochosi. Guatariamba tiene que ver con el elemento aire. Entonces, ¿cuál es el rol de Guatariamba cuando yo voy a trabajar? Trabajar en casos de justicia. Específicamente cuando se te hace una injusticia en un tribunal. Hay que decirle usted y tenga a un fundamento de Guatariamba. La vela, algunos me han preguntado cuál es la vela que se utiliza para Guatariamba. Es un azul oscuro. No es azul marino. Azul marino es de Madreagua. Azul oscuro. Combinado con amarillo. Así que yo trabajo con Guatariamba. Dos tipos de colores. Entonces, este fundamento, como yo he hablado, la mayoría de los monanzos de las ramas del palo no trabajan con este tipo de fundamento. Y no le llaman Guatariamba, como yo he indicado, le llaman Cabo de Guerra, Cabo Ronda, Vence Batalla, Saquempeño. Eso depende la rama del palo donde usted esté ubicado. Hay ramas que no construyen este fundamento, porque su rama las ramas con sí trabajan
Sé que algunas ramas congas trabajan con esto, la regla conga, pero hay ramas que no trabajan con esto. Entonces pues me pidieron un video sobre Guatariamba y la cuestión es que es un fundamento bueno para trabajar asuntos legales o conflictos, peleas, todo lo que hay aspectos de conflictividad. Ese es el fundamento. En la tradición colonial, cuando tú no podías expresar el tipo de espiritualidad que tú querías trabajar, pues el fronte, como dicen aquí en Puerto Rico, el fronte era San Norberto. Prendí una vela a San Norberto, pero estaba prendiendo una vela a Guatariamba, a Cabo Ronda, a Cabo Guerra. Y lo de la santería le prendían la vela a San Norberto y en sincretismo con Ochosi. Entonces, ¿qué pasa? Que hay dos fundamentos que son de guerra. Uno es Guatariamba y el otro es Brazo Fuerte, que es otro fundamento que usted no va a ver por... La rama chavalonga construye ese tipo de fundamento. Brazo Fuerte. Que lo más que le puedo decir es que es la contraparte de Agayú, en la santería. Cuando tú trabajas con eso, puede irse mucha gente a Campo Finda. Son prendas guerreras. Lo que es la prenda de Guatariamba, la prenda de Brazo Fuerte, son prendas de guerra. Cuando tú quieres cocotear contra un tatenquísimalongo de estos bobolones que lo que tienen es una prendita a duras peras, y no tienen ni gurufinda, ni la madre de los tomates, hasta no tienen ni vititimenso tampoco. Meterse con ese tipo de entidades es un serio problema para ellos porque ellos están desplacados, no tienen nada. Una enganga ahí. ¿Entiendes? Eso son prendas fuertes, son prendas para cuando tenemos gente que nos representa un reto. Yo voy a poner a Guatariamba a trabajar y a Brazo Fuerte. Y ya Brazo Fuerte tiene gente que estuvo roncando en contra mía y Brazo Fuerte se encargó de ello. Aquí no roncamos, aquí hacemos las cosas. Aquí no hacemos show para, que si vamos a hacer esto y publicamos el trabajo que le vamos a hacer. No, 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 aquí sí, cuando vamos a hacer algo lo hacemos y punto. Y te vas a enterar por los resultados. Porque hay muchos payasos en las redes que hacen espectáculos que voy a mandarle un muerto oscuro a fulano, mendano, y no pasa absolutamente nada. A la gente que supuestamente le tiraron el trabajo están feliz como una lombriz, riéndose y pasándola bien chévere. Están hasta en la residencia de Bad Bunny. Están pasándola bien chévere, bien chulo. Y ellos allá, roncando mucho, que si yo voy a... Nada de eso, esa gente no sabe nada de eso. Ese es el problema. El ángel me dijo, pues, háblame de Guatariamba, pues vamos a hablar de Guatariamba. De Cabo de Guerra, de Vence Batalla, Cabo Ronda. Los ganguleros de antes que construían estas prendas buscaban la espiritualidad de un guardia, de un policía, de alguien que trabajara en seguridad. Pero aquí, como tú sabes que los que fundamentan hacen lo que era,
Imagínense en una prenda de Guatariamba que pongan una espiritualidad de un individuo que dejó la materia por una dosis de fentanilo. ¿Tú te crees que un adicto, porque si fue adicto en el mundo material, sigue siendo adicto en el mundo espiritual? Porque eso es un problema no resuelto. ¿Usted cree que ese puede representar lo que es una prenda de Guatariamba? O un individuo que no dio ni un tajo en defensa propia, que no trabajaba, que se pasaba meciéndose en una hamaca, o durmiendo en una cama todo el día, sin hacer absolutamente nada, viviendo de los beneficios de los cupones. ¿Usted cree que esa espiritualidad pueda introducirse en un fundamento de Guatariamba? No sirve. Tiene que buscar el espíritu de una persona que fue policía, una persona que trabajó como guardia de seguridad, armado, de esos que trabajaban con pistolas. Tiene que buscar una espiritualidad que vibre con ese tipo de fundamento. ¿Ves? Pero este fundamento tú no lo vas a ver mucho porque la mayoría, yo he hablado con gente de muchos de estas ramas y nadie construye esa vaina. Los ganguleros viejos de antes sí conocen de este tipo de fundamentos, porque yo los montaba. Habían ganguleros en Cuba que utilizaban militares cubanos para montar esa prenda. O policías nacionales. Pero ese tipo de fundamento no lo vas a ver en muchas ramas. Incluso te van a decir que eso no existe. Porque como aquí el palo, la mayoría del conocimiento es verbal. No se escribe nada. Pues muchos de ellos no saben. Tú le hablas de Guatariamba y yo no soy que Guatariamba. ¿Qué es Cabo Ronda? A menos saben Cabo Ronda, y que Cabo de Guerra tampoco saben qué es Cabo de Guerra. ¿Entiendes? No saben. Porque en esas ramas del palo no se construye ese tipo de fundamento. Pero el requerimiento es que tiene que ser un espíritu de una persona fallecida que trabajó en algún asunto, sea de seguridad o sea militar. Si no, no te sirve ese tipo de fundamento. Esa es la verdad. Entonces, pues tú te pones a construir algo que no va dentro de la esencia de que se supone que usted construya eso. No puede meter cualquier tipo de espiritualidad. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Este tipo de fundamento, si usted lo monta con los requerimientos para que camine, usted va a ver resultados. Pero usted no va a escuchar por ahí, puede ver videitos por ahí, que mira que yo tengo un Cabo Ronda, Guatariamba, no, en el pasado. Sí, había muchos fundamentos de esto. Pero mientras siga el palo cruzado, siga las prácticas degeneradas del palo, muy poca gente va a saber de este tipo de tratado. Esta rama chamalonga trabaja con ese tipo de misterio. Porque hay tatas que se ponen, le da una crisis que tienen que tomarse un medicamento para. Porque cuando yo hablo de misterio, ay, el tato está hablando de misterio. Porque lo que pasa es que usted no trabaja con misterio. Usted no es ningún misterio. Todo el mundo sabe lo que usted hace en su bonanza. No hay nada secreto. Todo el mundo sabe lo que usted. Que tiene una mezcla. Tiene una mezcla de fundamentos de santería con palo. Mire que mucho usted sabe de la religión. Desconocimiento total de lo que los viejos ganguleros dijeron muchos años y santeros mayores, que no se mezcla santo con muerto. Y usted sigue haciendo esas barbaridades.
Un monanzo, mire señor, un monanzo que tiene la enganga, yo no sé de qué, porque no quiero decir cuál es el tipo de fundamento que es, porque van a saber quién es. Pero en otro lado tiene un cuarto montado de santo. En el mismo monanzo. Mira que mucho sabe que mucho sabe de palo y de santería. Esos son los personajes que se ponen a hablar en las redes y dicen que saben y no saben absolutamente nada. La realidad es que si ellos supieran mucho de religión, no estuvieran trayendo cosas a su casa que le puede producir la muerte. Ese tata está haciendo cosas que está cogiendo corrientes de muerte de la calle. Ahí lo tengo. Si tú eres un tata malongo, que tú conoces la calle, que tú conoces el movimiento espiritual, tú no vas a hacer cosas que te pongan a un paso de Campofinda, de Plaza Lirio, o para los que no conocen qué es eso, cementerio. Ponerte en peligro de tener accidentes. Un tata malongo que trabaja con muertos sabe qué cosas no debe hacer para que no te conecte en una corriente de muerte. Pero este no tiene ese discernimiento espiritual, está cavando su propia tumba. Por indiscreto, por poco juicio. Pobre de esos ahijados que están siendo dirigidos por esa persona. Y usted lo va a ver. Un ahijado vino, me habló del individuo y dije, ese tipo tiene un pie en Campofinda. Él está cavando su propia tumba y él no lo sabe. Y no es que lo va a matar nadie ni nada, no, simplemente que prudencia es una de las virtudes que él no tiene. Él está exponiéndose a peligros en la calle. Ahí lo voy a dejar. Ese es el problema de muchos practicantes del palo. No tienen el discernimiento espiritual de saber qué yo puedo hacer y qué cosas yo no puedo hacer para preservar mi salud física y mi integridad física, para no tener problemas en la calle, porque en la calle hay muchas corrientes espirituales. Esa es la realidad. Entonces, en este video Guatariamba y los problemas de justicia. Guatariamba puede resolver, este fundamento puede resolver problemas de justicia rápida, de resolver situaciones legales, de poner cambiar el mambo, la vibra de la cosa a favor tuyo. Pero este fundamento, como te digo, no todo el mundo lo construye. El que lo tiene, trabaja con eso específicamente. Justicia. Entonces, este tipo de tratado no lo tiene todo el mundo y este es bien bueno para las personas que están metidos en los tribunales, perdiendo días. Situaciones que quisieran mover las cosas, pero no las pueden mover. Porque por distintas circunstancias. Y aquí hay un camino que se puede pedir asistencia espiritual donde se puede resolver asuntos legales. Y también para protección material y espiritual. En la santería, pues van a ir, vamos a pedir a Ochosi que los proteja.
Wagún. No, porque abrir los caminos usualmente piden al Eguá que le resuelva. Pero ese es el tipo de ambiente que ustedes escuchan de las personas que quieren resolver asuntos legales. Algunos en la obra espiritual le piden a Santa Bárbara. Y cuando están en guerras espirituales le piden a Santa Bárbara también. En la obra espiritual se usa mucho Santa Bárbara. Y un hallado mío me estaba preguntando cómo se atiende a nivel de lo espiritual a Santa Bárbara. Dentro de un altar espiritual. Estoy hablando de obra espiritual. No estoy hablando dentro del contexto del palo. Porque dentro del palo, el sincretismo de Santa Bárbara sería 7 rayos. Incluso, hace muchos años atrás conocí un santero que cuando iba a celebrar las fiestas a Santa Bárbara, utilizaba la bandera de 3 rayos, de 4 rayos cruzándose, una X en forma de rayo cruzando, que es la bandera. Si usted va al fuerte San Cristóbal, usted va a ver una bandera blanca como una cruz en forma de rayo entrecruzado. Eso es la bandera que representa, porque la patrona de los cañoneros en la colonia española era Santa Bárbara. Entonces cuando tronaba, mi señora madre y mi abuela decían que cuando tronaba, pues estaba hablando Santa Bárbara. Pero eran básicos los cañones cuando los ataques de Francis Drake y estos ingleses que venían a tratar de apoderarse de la isla de San Juan, le pedían a la patrona, incluso la imagen de Santa Bárbara está en el fortín de San Cristóbal, que representaba a Santa Bárbara, y era la patrona de los cañoneros allí. Así que hay una historia ahí presente sobre eso. Entonces, ya que estamos hablando de justicia, un ahijado me preguntó, bueno, en cuanto a la obra espiritual, déjame buscar aquí algo aquí. Dentro de hablen un poco de cómo trabajan en la obra espiritual. Asuntos legales. Mire aquí lo que yo tengo. Santo Justo Juez. Santo Justo Juez es una de las velas tradicionales que se prenden cuando usted está en un pleito legal. Y si usted le pone la vela del gran poder de Dios junto con la vela del justo juez, estoy hablando a nivel de mesa blanca, mesa espiritual, obra espiritual, usted hace una diferencia. Santo Justo Juez o el gran poder de Dios. Para asuntos legales. Usted está en vistas en el tribunal, prenda esas 2 velas. Préndalas con fe y devoción, y la espiritualidad que vive dentro de eso le va a resolver la situación. Si usted tiene fe y confianza en lo que usted está prendiendo, no es meramente prender una vela, usted tiene que tener una intención, un deseo y pedirle, solicitarle a Dios Todopoderoso, a su espíritu, guías, protectores y a su cuadro espiritual que camina con usted para que le ayuden a resolver ese problema legal. Y lo va a resolver. Y vamos a impartir justicia. En el palo, una de las imágenes de Ensambi es la justicia. Porque Ensambi es el Dios Altísimo, el que establece un orden. Cuando se habla de orden, se establece justicia. Se establece un equilibrio. Y un suscriptor me escribió a mí que hay un
Tatenkisibalón, o ni voy a decir el nombre, que habla de Nzambi como si Nzambi fuera un padrino o un Al Capone. O sea, la imagen de Nzambi él la presenta como si fuera una entidad del bajo astral. Y Nzambi no es una entidad del bajo astral. Nzambi es una entidad del alto astral. Y es un espíritu, y es una entidad mayor. Y no, las entidades del bajo astral jamás van a ser entidades mayores. Si usted tiene confundido a sus ahijados con esos conceptos, porque Nzambi es altísimo y es una entidad del alto astral? Y es una entidad de alta vibración energética. Y es una entidad mayor. Por eso, porque es una entidad de vibración energética alta. Está elevado. Llamar a las entidades del bajo umbral entidades mayores es una falta de respeto a Nzambi. Nzambi no tiene cabecillas. Un Tatenkisimalongo que te diga que tiene cabecillas que están trabajando como si fueran entidades de bajo astral, eso es, él no sabe ni lo que está hablando ahí. Nzambi es una entidad del alto astral, Dios altísimo, así que se conocía. Nzambi, el único empungo que existe es Nzambi. Lo demás es cuento de camino, invento de los criollos cubanos que estuvieron practicando santería y palo y se volvieron locos allá. Y no sabieron distinguir la dinga de la mandinga. Un tipo de Centroamérica me llama. Tata, ¿cuál es su opinión de las entidades mayores? ¿Tú quieres saber cuáles son las entidades mayores? Las entidades del alto astral. Una entidad del alto astral se enfrenta a una entidad del bajo umbral y la hace triza. ¿Por qué? Porque su nivel energético es mucho superior a una entidad del bajo umbral. Sencillo. No es lo mismo que te tiren 3000 voltios que tirarte 10 voltios. No es lo mismo. El efecto de tú coger un cantazo de 3000 voltios no es lo mismo cuando tú coges un cantazo de 10 voltios. No es lo mismo. Y el voltaje es la presión de la corriente eléctrica. Usted se podrá imaginar que son 3000 voltios. Hay gente que se ha electrocutado. Cuando hablamos de Nzambi está en 3000 voltios. Y los espíritus del bajo umbral están en 10 voltios. ¿Quiénes son las entidades mayores? ¿Cuál es la entidad mayor por excelencia? Nzambi. Dios Todopoderoso. No importa si es el Dios judío o el Dios cristiano. Dios es un ser que está en alta vibración energética. Para él crear el universo y crear este plano material, se hizo a través de niveles vibratorios energéticos. El que sabe de esto. Y si usted va a hablar de Nzambi, usted tiene que hablar desde el punto de vista metafísico. Cuando usted dice que Nzambi tenía unos monigotes que ayudaban a los practicantes del palo, usted no sabe un pepino angolo de lo que es Nzambi. Nzambi, la explicación de Nzambi tiene que ser bajo un concepto metafísico, filosófico. Si Nzambi es Dios, igual que el Dios cristiano, el Dios judío, en el judaísmo, no se podía ni establecer un nombre específico de Dios porque podía ser una ofensa. Porque entendían que era un poder que no tenía definición. Y utilizar un nombre sería una falta de respeto a esa espiritualidad mayor. Esa es la verdadera espiritual mayor. Entonces, por eso es que no se le llamaba de otras formas en la tradición judía
porque Dios tenía su sitio, su sitial, como se llama. Y Dios, como decía Emmanuel Kant, Dios es inconocible. Usted puede decir todo lo que es Dios, pero en ninguna definición humana puede definir a Dios, y menos a Nzambi. Porque Nzambi es el Dios de los Congos, y era un Dios monoteísta. Igual que Brahma, no importa la tradición que usted se meta, cuando hablamos de Dios, no podemos definir a Dios. El momento que definamos a Dios, deja de ser Dios. Y Dios, si creó todo en la creación, todo es bueno. Por lo tanto, Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Por lo tanto, esa imagen de Nzambi inmadura de estos Tata Nkwisi-Malongo, de que no conocen las reglas metafísicas que existen y se ponen a dar unas definiciones. En Nzambi no le importa un pepino angolo si usted monta el fundamento de una forma o de otra. A Nzambi no le importa un pepino eso. En Nzambi no va a supervisar una prenda que usted monte. Es una visión infantil de una persona que no sabe lo que es una definición de Dios. En la teología católica, judía, en todas las tradiciones, se entiende claramente que el lenguaje humano no puede definir a Dios. Y si hablamos de Nzambi, no podemos definir a Nzambi. Habrán Tata Nkwisi-Malongo porque tienen una libreta mohosa, putrefacta, que te van a decir pues, que pueden definir a Nzambi. No le crean a ellos no saben un pito. Para hablar de Nzambi, de hablar de Dios y de hablar de lo que es metafísica, es otro campo. Que ningún Tata Nkwisi-Malongo de los que están aquí, a no ser que haya estudiado filosofía. Y hay dos campos que trabajan eso: metafísica y ontología. En la filosofía, que estudian eso. Y en la teología católica se dice claramente que cualquier Dios no se puede definir. Punto. En el momento, estos Tata Nkwisi son tan atrevidos que se atreven a definir a Dios. Dios, en el momento que usted define a Dios, deja de ser Dios. Llega a ser un mortal igual que ustedes. Porque Dios no se puede definir. El lenguaje humano es bien limitado para describir la grandeza de Dios. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipresente y omniconsciente. Ahora un personaje que va a dar un taller de lo que es Nzambi. Lo primero que te voy a decir, papi, tú estudiaste en metafísica, en filosofía. Cuando vamos a hablar del tema de Dios, sea Nzambi, sea el Dios de Israel, el Dios cristiano, vamos a hablar del concepto de Dios. Ahí a calzón quitado, como se habla en filosofía. No podemos definir a Dios, porque el lenguaje que nosotros tenemos es bien limitado para hablar de Dios. Por eso es que se le llamaba a Nzambi, los que saben lo que hay, le llaman Dios Altísimo, porque está en un alto nivel vibratorio energético. Entonces usted le crea a una persona que le llama a entidades del bajo umbral, entidades mayores. Es desconocimiento total. Aquí esto es energía, papá. Si usted quiere hablar quién es el que tiene la fuerza energética y espiritual,
es el alto astral. Lo demás es cuento de camino. Y si usted no tiene el conocimiento de la estructura astral que existe, alto astral, bajo umbral, y que eso está regido por niveles vibratorios energéticos, y viene y usted le meten cabras por liebre y le dicen que las entidades del bajo umbral son entidades mayores. Usted no puede llamar a eso entidades mayores, porque las entidades mayores son del alto astral, porque tienen la autoridad energética, la fuerza energética para imponerse en el plano material. Usted coge un ser del alto astral y lo pone con un ser del bajo umbral, el del alto astral va a superarlo por la clásica medida. Primero, los seres del alto astral, cuando se trabaja con seres del alto astral, tienen más conocimiento espiritual, conocen mejor el mundo material más que tú y yo, más que un espíritu del bajo umbral. Porque el espíritu del bajo umbral lo que sabe es manipular, cogerlos ustedes de bobo, de soquete. Y por eso hacen pacto y después están desesperados porque no saben con quién diache hicieron pacto. Porque ustedes no saben ni con lo que están trabajando. Esa es la realidad. Así que, explicándole a este suscriptor, no me importa que esta Tenquisi Malongo dijo eso, porque lo he escuchado. Entidades mayores son entidades del alto astral. Punto. Lo demás es cuento de camino. Lo están poniendo a hacer pacto con entidades del bajo umbral. Y ustedes ni se dan ni cuenta. Y a veces ellos creen que están trabajando con el bajo umbral y lo que están trabajando es con el bajo astral, nada más. Cuando hablamos del bajo umbral, estamos hablando de cosas serias. Cuando se hacen cosas del bajo umbral, no se presentan en video. Cuando se trabajan de cosas del bajo umbral, estamos hablando de fuerzas maléficas de verdad. No cuentos chinos ni de estos bobolones hablando de bobadas por ahí. No estamos hablando de fuerzas que hay que respetar. Que los únicos que te pueden hablar de esas entidades del bajo umbral son los sacerdotes católicos que hacen exorcismo y sacerdotes ortodoxos y hasta sacerdotes luteranos que trabajan con eso. Esos sí saben qué son las entidades del bajo umbral y las saben muy bien. Y han escrito más cosas que estos paleritos distraídos que lo que hacen es, ay, malongo, le llaman malongo, eso es otra cosa. Ninguna de esa gente practica malongo. No practican malongo. Puedes venir de Cuba, puedes venir de donde tú quieras. Tú no practicas malongo. Porque lo que ustedes hablan representa que ustedes no practican malongo. No practican malongo. Esa es la verdad. Aquel porque usa par de prendas, ya yo practico malongo. Porque estoy llenando pasta, estoy en malongo. Tú no estás malongo nada. Cuando usted está en malongo, usted tiene una fuerza energética espiritual. A usted no le hace falta roncar que tiene cadena, carros y chavos. Usted tiene una fuerza espiritual que puede que usted puede hacer la diferencia con respecto a todos estos tatas bufones que hay en las redes. El que practica malongo de verdad no está roncando por ahí. Porque hay unas definiciones chipichapis de malongo. Si usted, y tú sabes cómo se descubren, porque el que practica malongo está en alta vibración energética. Y el que no practica malongo está en baja vibración energética. Sencillo. Y si está trabajando con el bajo astral y el bajo umbral, usted no trabaja con malongo.
Porque las fuerzas de Malongo son superiores. Son del alto astral. Mire qué sencillo, eso se lo explico. No, que ese tato está loco, que habla cosas que no son. Pues usted siga en su fantasía. Hasta el momento que usted descubra que Nicolás Tesla le está diciendo a ustedes, cuando él habló de los conceptos de frecuencia, energía y vibración, que eso está plasmado en la naturaleza, y el día que usted tenga la conciencia energética y cósmica para entenderlo, ustedes van a decir, Tata José tiene razón. El día que ustedes reconozcan a Nicolás Tesla, usted practica el verdadero Malongo. Mientras tanto, usted está en la fantasía de buscar pasto, buscar raíces cuadradas en la hierba, y estar en la casa de Barney y las paleras allá en casa de Dora la Exploradora. Porque Tata José se cree que se lo sabe todo. Es que ustedes, la verdad le ha dado en la cara y ustedes no lo han visto. Ustedes no han analizado los conceptos Kikongo, los misterios que hay dentro de esas definiciones. El vocabulario Congo te dice que hay un conocimiento mucho más profundo. Y ustedes se quedaron en la orillita. Malongo es alto astral. Si usted está trabajando en el bajo astral, bajo umbral, usted no practica Malongo. La energía de Malongo es dinámica, no es energía de estancamiento. Así es que se descubren. Y lamentablemente hay muchos tatanquis y malongos que en vez de tatanquis terminan siendo payasos de circo. Porque yo me divierto riéndome por sus payasadas. Entonces pierden credibilidad. La gente no quiere ni tan siquiera hacerse una consulta con ellos porque son payasos. Bufones. Y entonces ponen a hacer en vivos y hacer foros con gente en las redes que no saben un pepino angolo. ¿Y por qué ellos hacen estos foros? Para que los bobolones que los siguen a ellos los legitimicen lo que ellos están haciendo, cuando ellos están haciendo mal. Un tata en Quisimalongo que no sabe si es palero o santero. Un tata en Quisimalongo que no sabe qué más inventarse porque se le acabó el libreto, se le acabó la libretita del padrino, se le acabó. No tiene más nada. En esta rama aquí todo el tiempo estamos estudiando. Si yo pongo la cámara aquí, usted va a ver la cantidad de libros y de estudios. Porque si usted cree que el palo o monte, el mayombe o el quimbisa se lo sabe todo, usted está equivocado. Ellos tienen una parte de la verdad. Hay muchos entendimientos espirituales que le pueden aclarar muchas cosas. Especialmente los senderos de la yoga y de otros senderos. Por eso yo hablo de todos los temas aquí. Yo no me limito a hablar de palo monte. En el momento que usted se un tatenquisi, que tenga conocimientos esotéricos de otras ramas, usted se va a hacer distinguir sobre todos los demás. Porque lo que hacen los padrinos en la religión es embrutecer a sus ahijados, de seguir inundándolos de sus mentiras, que todo está en una libreta mentirosa que le dio su padrino, que no tiene ni una sola verdad. Eso es lo que tú estás viendo en las redes. Y le prohíben ver mis videos. Porque pueden caer en falta de fe en su monanzo. Cuando ellos mismos me han dicho, Tata, yo no sé si él es santero o palero. Me presentó un caldero de Ogún y me dijo que ahí también se trabajaba zarabanda.
¿Qué yo le puedo decir a ustedes? Para culminar este video, porque el tema era Guatariamba, Cabo Ronda, vence batalla, saque empeño. La cuestión es lo siguiente, volviendo a repasar. Este fundamento no lo construyen todas las ramas del palo, algunas. La regla conga lo construye, eso sí me consta. Pero otras ramas, igual que ramas, no utilizan gurufinda. Confunden gurufinda con osain. Bueno, aquí esos son otros temas. Pero lo importante es que usted sepa que en la rama chamalonga se trabaja con Guatariamba. Hay otras ramas que trabajan con ese tratado y que se utiliza específicamente para protección física, espiritual y para casos de justicia. Yo espero que este video haya sido de su agrado. Como siempre yo digo, yo no estoy hablando de ningún tata en personal. Yo aclaro las dudas de mis ahijados y de mis suscriptores que me preguntan. Porque yo no me interesa lo que diga fulano y sutano. Yo tengo, lamentablemente, los suscriptores escuchan a estos personajes de las redes que deberían estar en una escuela de payasos, pero no, lamentablemente, ni las escuelas de payasos los quieren. Entonces, pues, todas las dudas que le crean estos payasos, yo tengo que contestárselas. Entonces, pues, no puedo decir aquí quién es el que dice esas barbaridades porque yo no estoy para perder tiempo en guerra cayuca. Yo lo que hago es sacar a los suscriptores, a mis ahijados, de los disparates que ellos dicen ellos y llevarlos por el camino de las cosas correctas, pero resaltando, claro, las únicas entidades mayores son las del alto astral. Cualquiera que te diga que es bajo umbral, bajo astral, está engañándolo. No le está diciendo la verdad. Porque la autoridad, cuando usted habla de entidades mayores, son las entidades que tienen la capacidad vibratoria energética y que están en lo más alto del astral. Esos son las entidades mayores. Llamarle entidades mayores entidades del bajo astral, eso es un engaño. Eso es cogerte de bobo y ponerte a pastar con entidades que te van a partir la madre, como dicen en el barrio mío. Salam aleikum, aleikum en sala. Y saludo a todos los suscriptores. Sigan apoyando mi canal y vamos a seguir aclarando las dudas que emiten estos payasos de las redes.